gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido estoy. Maldiciones no me afectan, que yo sea quien voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste la noche esté, gozo viene la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Están atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido estoy. Visiones no me afectan, pues yo sé a quién voy, y en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Gracias, Señor. Él ha cambiado nuestro lamento en danza. Has cambiado mi lamento en baile, enseñaste todo hacia alegría. Has cambiado
Oh, Adonai, oh, Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh, Adonai, oh, Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Solo a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Oh, Adonai, oh, Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh, Adonai, oh, Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai. Señor, gracias te damos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno. A lo largo del tiempo han existido personajes llenos del poder de lo alto. Personajes que lo dieron todo por amor a Dios. Personajes comunes como tú y como yo, pero que llegaron a ser extraordinarios con el poder del Espíritu Santo. Hoy estamos en este lugar para rendirle toda la honra y toda la gloria al Dios de los cielos y abrir nuestro corazón para permitir que nos use como los usó a ellos. Prepárate, porque estamos a punto de hacer un viaje extraordinario y tú eres el invitado especial. Buenas para todos, Dios les bendiga. Es un placer muy grande podernos comunicar, podernos unir para oír, para orar, para bendecir a Dios, para ser edificados. Así que como familia, es una bendición que cada uno de ustedes se unan, se dispongan para oír la palabra de Dios, para ser bendecidos y para orar también los unos por los otros, porque Dios está con nosotros. Damos gracias al Señor por este momento, por este tiempo, por esta oportunidad maravillosa que Él nos concede. Y vamos a orar pidiendo la bendición de la presencia de Dios. Dios soberano, nos unimos con cada familia que te honra, que te ama, que te sirve y que espera y busca de ti. En el nombre del Señor oramos que tu Santo Espíritu esté en nuestro medio, porque tu Santo Espíritu es nuestra ayuda y con Él somos una bendición.
Gracias te damos, Señor, por tomar cada familia, por tomar a los padres, tomar a los niños, a los hijos y tomar a cada uno de los que están aquí en casa. Sean benditos por el Señor y cada uno reciba esa bendición gloriosa del Señor, porque tú eres maravilloso, omnipresente y omnisciente. Estás en toda parte y todo lo puedes. Eres amoroso y eres misericordioso. En el nombre de Cristo tomamos este tiempo para exponer la palabra de Dios. Y te damos muchas gracias, Señor, por cada uno de los que oyen, por cada uno de los que están en comunicación y por los que también luego serán comunicados y bendecidos en el nombre del Señor. Amén. Entonces vamos a leer la palabra de Dios para esta exposición bíblica en un texto que ojalá todos lo aprendan de memoria. Dice Hebreos capítulo 9, el versículo 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Ustedes pueden aún alcanzar la Biblia, abrirla en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, y leer conmigo el versículo 27. Es un versículo corto, pero tiene un significado y con respecto a la palabra que vamos a exponer. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. De la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Es necesario tener en cuenta que hay eventos por venir para los cuales debemos estar preparados. Eventos pues son acontecimientos o cosas que vendrán, que sucederán y que muchas veces nosotros no las tenemos tan en cuenta. Entonces, para ver esto, lo que llamamos eventos del porvenir son acontecimientos que vendrán porque Dios los tiene determinados en su palabra. Dios tiene determinadas estas cosas que vamos a mencionar. Dios las tiene determinadas en su palabra. Para los cuales eventos o para las cuales cosas que pueden venir en un momento cuando menos esperamos o menos pensamos, debemos estar preparados. Sí, ¿cómo estar preparados? Pues debemos estar preparados para no sufrir las consecuencias que luego entonces serán desastrosas. Vamos a leer en San Mateo del capítulo 24, San Mateo del capítulo 24, en los versículos 48 al 51, nos dice el Señor Jesús de la siguiente manera. San Mateo 24, versículos 48 al 51. Dice el versículo 48: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con ellos o con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vea esta palabra y ninguno piense que son palabras que asustan o que atemorizan, porque la verdad de todo es que esta palabra solamente asusta o atemoriza si no estamos preparados, si no estamos en el nivel o en el estado que Dios quiere que estemos. Entonces, no olvide la palabra. Mateo 24, del verso 48 al 51, es la palabra que hemos leído. Nos llama a estar preparados
para algunos eventos que vendrán en cualquier momento y no sabemos del día ni la hora, sino solo debemos estar preparados. El primero de ellos, o el que encontramos en el capítulo 9, versículo 27 de Hebreos, es la muerte. ¿Cómo dice Hebreos 9:27? Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Entonces, en cuanto a la muerte se refiere, está establecido para los hombres que mueran. Sean hombres jóvenes, adultos, niños, sean mujeres, o sea la persona que tiene mucho dinero o que no tiene, está establecido morir. ¿Cómo establecido? Muchos dirían, o muchos han dicho, ¿y por qué Dios creó al hombre? Para que muriera. ¿Para qué lo creó sentenciado a morir? Pues vamos a ver claramente en las Sagradas Escrituras que Dios no creó al hombre con la intención o decisión de que el hombre muriera. En Génesis, el capítulo 1, los versículos 26 y 27, nos dice las siguientes palabras. Génesis capítulo 1, 26 y 27 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen Dios lo creó, varón y hembra los hizo. Entonces Dios creó al hombre de esta forma como nos narra este pasaje que hemos leído. Pero luego vemos en el capítulo 2, los versículos 16 y 17, lo que Dios le dice al hombre después de haberlo creado y haberlo colocado en el huerto del Edén, donde tenía todo, donde vivía en mucha bendición y paz. Le dice, Génesis 2, versos 16 y 17. Entonces le dice: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Como todos ustedes saben, había mucho que comer, mucho que ver y mucho que disfrutar en el huerto del Edén. Entre todos los animales que estaban al lado del hombre, pues estaba la serpiente. No era venenosa, no era brava, no era de terror, porque era algo que Dios había creado y había puesto bajo el control del hombre, bajo la dirección del hombre, bajo el dominio del hombre, que era la cabeza de la creación. Pero cuando en un momento menos pensado se acerca la serpiente a Eva, y le dice esas palabras, con que Dios le dijo que no coma de ningún árbol del huerto. Ella le dijo, sí, Él nos dijo que podemos comer de todo, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que de él comamos ciertamente moriríamos. La serpiente, usada por Satanás, porque no era la serpiente en sí como animal la que hablaba, sino Satanás que usó a la serpiente y habló a través de ella, le dijo, no mueren, no van a morir. Solo que Dios sabe que si comen de ese árbol, serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Al decirle que serían como Dios y que disfrutarían de muchas cosas, sabiendo qué era bueno y qué era malo y conociendo el bien y el mal, Eva se antojó de esto, miró el fruto, le pareció atractivo, agradable, lo cogió, lo probó, comió, le pareció rico y se lo llevó también a Adán, y Adán le hizo caso y también comió. Entonces ahí viene la sentencia del Señor. En Génesis 3, del 8 al 10, entonces nos dice, y oyeron, después de que habían pecado, oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios de entre los árboles del huerto,
Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El hombre se disculpó diciendo que la mujer que le había dado por compañera había tomado el fruto y le había dado. Pero ellos fueron engañados por Satanás para que desobedecieran a Dios. Al desobedecer, la primera reacción fue que se sintieron temerosos, asustados de la presencia de Dios. Así que cuando Dios vino al huerto para encontrarse con ellos, corrieron y se escondieron, huyeron. Por eso el hombre en pecado le huye a Dios, le teme a Dios, se esconde de Dios, pero hace las cosas que no debe hacer. Al haber desobedecido a Dios, entonces fue que vino el primer evento que de ahí en adelante tienen que estar preparados para el porvenir, la muerte. Por eso dice Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para el hombre que muera una vez y luego enfrentará el juicio, quedó establecido cuando el hombre desobedeció a Dios, cuando el hombre pecó, porque Dios le dijo claramente, no hagan esto y vivirán, pero si lo hacen, morirán. Entonces el hombre tenía claro este asunto. Por eso el escritor de la carta a los Romanos en el capítulo 5, en el versículo dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso es lo lamentable. La muerte no alcanzó solo a Adán, sino que de ahí en adelante quedó la sentencia de la muerte para todo ser humano que nacía. Los hijos nacieron bajo la muerte, los nietos, los bisnietos y todo de ahí en adelante la generación quedó sentenciada a vivir un tiempo y luego enfrentar la muerte. Lo más grave del caso es que la muerte a que el hombre se hizo fue una triple muerte. ¿Por qué triple muerte? Porque el hombre fue creado a imagen de Dios, con un cuerpo, con alma y espíritu. El espíritu es la imagen de Dios, la parte de Dios en el hombre que lo llevaba a relacionarse con Dios y a entender a Dios. El alma es el ser inmortal que hay en el cuerpo del hombre, y el cuerpo es la casa donde vive el hombre en sí. Al pecar se hizo muerto espiritualmente porque tuvo temor de Dios y se escondió de Dios y ahí le huye a Dios. Vino la sentencia de la muerte física, que cuando pase el tiempo tendrá que morir, joven o viejo, cuando lo alcance la muerte, tendrá que morir. Pero la muerte eterna es la del alma, la cual si muere sin Cristo será condenado eternamente. Ahí entonces es donde tenemos que ver muy importante, porque dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así que el hombre muere y queda para enfrentar más adelante, más tarde, el juicio que le vendrá según las obras, según los pecados, según la vida que haya llevado acá, será juzgado y sentenciado. Entonces, aquí es uno de los asuntos muy importantes de tener en cuenta. La muerte física es la separación del cuerpo y del alma. Pero la muerte espiritual es la entrada del hombre a un estado invisible eterno, donde si muere sin Cristo será condenado eternamente, porque hay dos lugares solamente: el cielo, que es donde está el paraíso de Dios, y el infierno, donde es el lugar de tormento para siempre. Por eso entonces Dios estableció
algunas cosas que son muy importantes que debemos tener en cuenta. Cuando el hombre muere, va al lugar que escogió mientras vive aquí en la tierra, según lo que haya hecho y vivido. Así que el lugar intermedio para las personas que mueren en paz con Dios está establecido en las Sagradas Escrituras. Pero el lugar intermedio para los que mueren sin Dios en su propia vida también está establecido. En San Lucas, el capítulo 23, los versículos 42 y 43, tenemos un ejemplo de algo que sucedería y que nos muestra realmente lo que sucedería cuando una persona muere. San Lucas 23, el verso 42 y 43 dice: y dijo a Jesús, era el ladrón que estaba crucificado con Cristo y iba a morir. Dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El verso 44 dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rompió. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, murió. El hombre que estaba a la derecha crucificado y que era un malhechor, le dijo al Señor que se acordara de él, que él no quería condenarse, pero que se acordara cuando viniera en su reino. Y Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Por haber reconocido su situación, será perdonado y entrará a la patria celestial, y allí estará en el paraíso. Mientras eso, el que murió sin Cristo, el que no quiso pedir perdón, pues murió y fue a la parte donde van todos los condenados, que es un lugar donde estarán separados eternamente de Dios. Entonces, el que muere en Cristo, el que muere con Dios, estará en ese lugar llamado el paraíso. Su cuerpo vuelve a la tierra, se vuelve polvo y estará allí hasta la primera resurrección, porque habrá dos resurrecciones. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que mueren sin Cristo resucitarán mucho después para ser sentenciados a la condenación eterna. Pero de todas maneras, al morir el que muere en Cristo muere en paz con Dios y pasa a estar con el Señor. Y el que muere sin Cristo pasa al lugar donde estarán sentenciados a condenación toda la eternidad. En San Lucas, el capítulo 16, encontramos un ejemplo que la palabra de Dios nos da de este asunto. San Lucas 16, el verso 19 al 24 nos dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros lamían sus llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades, o sea, en el infierno, alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, decía: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me ayude en esta situación en que estoy. Abraham le dijo claramente: ya usted está en ese lugar, de allá no puede salir. Y Lázaro está aquí en el paraíso, él tampoco puede ir allá. Pero queda claro que el que muere sin arrepentimiento irá a la parte que es condenación y sentencia eterna.
No es que ya es juzgado, pero sí ya está separado de Dios eternamente. El que muere en comunicación con Dios, en temor de Dios, en obediencia a Dios, entonces no irá a ese lugar, sino al lugar que se llama el paraíso, que es la ciudad de Dios, donde todo será bendición, donde no falta nada. Todavía no ha sido premiado con corona, con fiesta, pero ya está en salvación eternamente. Entonces, por eso, el llamado que Dios nos hace es muy fuerte en ese sentido, porque vendrá el momento cuando tenemos que morir, y si no estamos preparados para morir, seremos separados eternamente de todos los que siguen a Cristo y también de Dios eternamente. Entonces, sus cuerpos se encuentran en el sepulcro, pero su alma, su ser espiritual, están en el lugar de que han elegido antes de morir. Así que es importante, por eso es importante que tengamos en cuenta, uno, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de eso vendrá el juicio. El día y la hora que llegará no lo sabemos. Por eso debemos estar preparados, porque Dios estableció un medio para no ser condenados, sino ser salvos. Pero la salvación se busca antes de morir. Lo más importante que podemos elegir mientras vivimos aquí en la tierra es decidir dónde pasaré la eternidad. ¿Cómo se sabe? Lo vamos viendo ahora, a medida de que veamos la palabra de Dios. Pero uno de los eventos de porvenir que no sabemos en qué momento llegarán es la muerte. La muerte es donde el cuerpo vuelve a la tierra y es enterrado, sepultado. Estará allí hasta la resurrección que Dios tiene establecido. Pero el alma, el espíritu, vuelve a Dios que lo dio. Y si escogió estar con Dios, estará en el paraíso, en gozo, en alegría, en bendición. Pero si escogió su propia vida como lo hizo el rico, irá al lugar sentenciado de condenación, donde será sufrimiento, oscuridad y lamento por no haber aprovechado la vida que Dios le dio para decidir y elegir lo mejor. Así que, mis amados, entonces, el primer paso, la muerte. El segundo evento por venir para el cual debemos estar preparados se le llama el rapto de la iglesia. Y el rapto de la iglesia está también establecido con la primera resurrección. Cuando vemos la palabra en Primera Tesalonicenses, el capítulo 4, encontramos Primera Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 hasta el 18, dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Cuáles son los que duermen? Los que ya murieron. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta es una palabra muy maravillosa. El creyente, el que se ha arrepentido y recibido a Cristo, el que ha decidido seguir, cueste lo que cueste, al Señor, lo espera o morir, que es como separarse del cuerpo y pasar a la patria celestial, o lo espera la segunda venida de Cristo, el rapto de la iglesia, que no sabemos en qué momento vendrá.
Ni de la muerte sabemos a qué momento vendrá, ni tampoco el rapto de la iglesia. Pero si estamos preparados, si es la muerte, es una partida para estar con el Señor. Si es el rapto de la iglesia, entonces seremos transformados en cuerpos gloriosos y nos levantaremos y viajaremos con el Señor, y dice la palabra que así estaremos siempre con el Señor. En el rapto de la iglesia, o el traslado de la iglesia, o la segunda venida del Señor a llevar su iglesia, hay cosas muy maravillosas, pero también muy desastrosas. Las cosas maravillosas es que en el momento que viene ese poder de Dios a llevar la iglesia, los que estamos viviendo seremos transformados en cuerpos espirituales que seremos trasladados y viajaremos. Nada nos detiene, sino que viajaremos con el Señor. Y los que murieron en Cristo ya están sepultados, se resucitarán primero. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y levantándose toda esa gente de la tumba, los que murieron en Cristo, se encontrarán con los que fueron transformados y harán un solo pueblo para viajar todos a la patria celestial, donde luego habrá una fiesta maravillosa que se llama allí las bodas del Cordero. Esto es el siguiente evento que espera después de la muerte, la segunda venida de Cristo para llevar su iglesia. Los que mueren sin Cristo no resucitarán cuando viene Cristo, y resucitan los que murieron en Cristo. Por eso, si su papá, su mamá, su hermano, su familiar murió, pero murió en Cristo, ese día, si usted está preparado para ser trasladado con el Señor, nos encontraremos con ellos en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. Y todos juntos en fiesta eterna, donde ya no hay llanto, donde no hay dolor, donde no hay tristeza, sino todo es fiesta, alegría y bendición. Pero si viene la muerte y usted no ha aceptado a Cristo, aún el terror de la muerte lo azotará muchísimo y partirá para estar eternamente separado de Dios y de todos los que seguimos al Señor. Luego, cuando venga la segunda resurrección, porque los que mueren sin Cristo resucitarán hasta la segunda resurrección, que es cuando ya es para ser sentenciados. Se levantarán en resurrección, pero serán lanzados también en cuerpo, alma y espíritu al lago de fuego. Amados hermanos, es muy importante tener en cuenta esto. Primera a Corintios, el capítulo 15, tenemos una palabra que quiero leer o que leamos y que usted la escuche de todo corazón. Primera de Corintios, capítulo 15, los versículos 51 y 52, nos dice así la palabra de Dios. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados en ese momento, transformados. Entonces vale la pena estar en Cristo, sea para morir o sea para luego viajar con el Señor. Si morimos en Cristo, no tenemos terror ni miedo a la muerte, porque estaremos con el Señor y resucitaremos con los muertos en Cristo. Pero si morimos sin Cristo, desde el principio tenemos muchísimo miedo, muchísimo temor. Entonces la invitación que Dios nos hace hoy es a que busquemos a Dios. Porque lo más importante que usted y yo podemos elegir mientras vivimos en esta tierra es dónde pasar la eternidad. Y esa decisión se toma cuando yo decido arrepentirme, reconocer que soy pecador y aceptar a Cristo como mi Salvador. Si ya lo hice, pero estoy frío espiritualmente, entonces debo reconciliarme con Dios, acudir a Él y buscarle en oración, en lectura de la palabra y en íntima comunión con el Señor.
La invitación que Dios nos hace ahora es acercarnos a Él y tener paz con Dios y estar preparados para estos dos eventos que en cualquier momento vendrán. Uno puede ser la muerte, dos puede ser el rapto de la iglesia, donde para ambas debemos estar preparados, porque si no estamos preparados, iremos eternamente a sufrir. Entonces, mis amados, que Dios nos bendiga, nos ayude, nos fortalezca. Únase con su familia y ore y reconcíliese con Dios. Si está frío espiritualmente, no siga así. Si está descarriado, reconcíliese con Dios en el nombre de Jesucristo. Si está bien con el Señor, alábelo y oremos por los que están mal espiritualmente. Porque este lugar, esta situación que estamos viviendo, esta pandemia, es una señal de la pronta venida de Cristo. Es una señal que nos muestra que Cristo viene pronto. Oremos. Si quiere, coloque su mano sobre su esposa, sobre sus hijitos y diga: Señor, yo no me quiero quedar. Yo quiero viajar con el Señor. Señor, mira a cada familia. Mira a los papás. Mira a las mamás. Mira a los hijos. Y permite que cada uno de ellos dé paso de estar preparado en paz con Dios, listo para lo que venga. Porque si estamos preparados, no perderemos jamás. En el nombre de Cristo ponemos en tus manos cada familia. Sean benditos por el Señor. Y en el nombre de Jesucristo declaramos que tomamos esta palabra y que debemos entenderla y creerla y saber que estamos preparados o que debemos prepararnos para el momento que venga o la muerte o el traslado de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, irnos con el Señor. En el nombre de Cristo declaro que tu Espíritu Santo habla, edifica, bendice, fortalece y ayuda para que cada uno de nosotros demos pasos. Gracias, Dios, por hablarnos por tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y nos despedimos en el nombre del Señor. Les damos un abrazo de todo corazón y recordemos que estamos unidos en familia. Estamos orando los unos por los otros y declaramos que el Señor está con nosotros. Dios los bendiga, Dios los guarde y este servicio es de mucha bendición para todos. Sigamos oyendo la palabra, orando y buscando a Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Dios bendiga a cada familia. Amén. Agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores. Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores. Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la